Ok, hola a todos. Bueno, mi nombre es Eliana Ruiz, soy médico ginecobstetra y hoy vamos a conversar, voy a contarles a ustedes sobre este tema que es supremamente importante dentro del estudio de la ginecología, que es el aborto recurrente. Al final de esta presentación, el estudiante será capaz de identificar las causas de aborto recurrente, reconocer cuando un aborto espontáneo es producto del azar o puede ser producto de una condición tratable, conocer el estudio y tratamiento inicial del aborto recurrente. Esta clase no intenta reemplazar el juicio y evaluación médica. Los instructores no médicos no pueden realizar exámenes físicos ni indicar exámenes de laboratorio. El instructor es un aliado del equipo de salud enseñado a registrar con el método de la ovulación Billings, lo que permite un diagnóstico adecuado del ciclo menstrual. Muy bien, en contarles acerca del aborto algunos datos generales. Se define el aborto como la pérdida del producto de la concepción antes de la viabilidad. Por convención, esto se ha definido que es antes de la semana 20 de gestación. Es importante tener en cuenta que el aborto espontáneo es lejos la complicación más frecuente de cualquier gestación. Evaluemos algunos datos estadísticos. El 15% de los embarazos clínicos terminan en aborto. Aproximadamente un 25% de las mujeres a lo largo de su vida presentan por lo menos algún aborto espontáneo. El 30-50% de los embarazos se detienen precozmente y esta condición a veces pasa desapercibida, no se logra identificar porque de hecho no ocurre un atraso menstrual, no son reconocidos y es los llamados abortos subclínicos o abortos bioquímicos. Particularmente estos abortos bioquímicos corresponden en su gran mayoría a desórdenes cromosómicos que son esporádicos en esta gestación en particular y que no constituyen un riesgo para un futuro embarazo. La gran mayoría de las alteraciones tienen que ver con alteraciones en la gametogénesis materna o paterna, por tanto no representarían riesgo para un embarazo futuro. Esta es una gráfica que nos orienta un poco de cómo es la evolución natural, el proceso de selección durante la gestación. Consideremos que en la primera etapa, que es la concepción, ¿cierto? Está el 100% de las posibilidades. Sin embargo, en las etapas subsiguientes hay una reducción significativa. Vemos que a nivel de la implantación, alrededor de un 70% hay una pérdida de más o menos un 30% a partir de la concepción y alcanzamos alrededor de un 70% en la implantación. Luego también hay una pérdida de algunos embarazos en la etapa entre la implantación y el momento en que se logran identificar los embarazos a través de la ecografía. Y después ya tiende más o menos a estabilizarse, habiendo algunas pérdidas en la etapa fetal y unas poco menores hasta el nacimiento. Pero como vemos, en la primera etapa, desde la concepción hasta que el embarazo es reconocido, es donde ocurren habitualmente el mayor número de pérdidas del producto de la gestación. ¿Cuáles son los factores de riesgo que se han identificado y que tienen relación con los abortos espontáneos? Bueno, el primero, el tabaquismo, que es un factor de riesgo que es muy frecuente hoy en día, el consumo del tabaco, y esto aumenta el riesgo 1.4 o 1.8 veces. Incluye en estas estadísticas las fumadoras pasivas. La cafeína se estima que aumenta, duplica el riesgo de abortos espontáneos. El dato que se ha demostrado es que la dosis de cafeína mayor a 375 miligramos, que equivalen más o menos a 3 tazas de café diarias, aumentaría el riesgo, duplicaría el riesgo de abortos espontáneos. El alcohol también, hay varios trabajos que
que especifican que más de un trago de alcohol al día aumenta el riesgo de 4.8 veces, y otros estudios que muestran una relación con el aborto independiente de la dosis. La obesidad materna es un factor de riesgo supremamente importante, no solamente en la infertilidad, sino en la ocurrencia de abortos espontáneos, y el riesgo es 4 veces el basal, sobre todo si está asociado a algunas condiciones de alteración metabólica como la insulinoresistencia o la diabetes gestacional. Algunos tóxicos ambientales también son factores de riesgo importantes, sobre todo en las exposiciones laborales. Medicamentos de uso habitual, y dentro de esto que se usan con mucha frecuencia, los antiinflamatorios no esteroideos en cualquier trimestre del embarazo, pero particularmente en el primer trimestre, tiene una asociación importante con aborto espontáneo. La edad materna es sin duda el factor de riesgo de mayor peso para aborto. Existe una relación entre la edad y el deterioro de la calidad ovocitaria, que lo vamos a ir evaluando en una tabla que tenemos un poco más adelante. La edad gestacional en la que ocurren los abortos también es un factor de riesgo. En general, cuando los abortos ocurren entre la semana quinta y la octava, las causas más frecuentes son alteraciones cromosómicas, alrededor de un 56%. Mientras que aquellos abortos que ocurren en el segundo trimestre, las anomalías cromosómicas se reducen a un 5.6%. De ahí lo importante de quizás tener en mente poder obtener estudios citogenéticos del producto abortado, particularmente cuando el aborto ha ocurrido más de una vez. Esta es la gráfica que les mencionaba, donde se relaciona la edad con la tasa de abortos clínicos. Entonces vemos que a partir de los 35 años en adelante aumenta la proporción de forma significativa en relación al incremento de la edad. Cabe mencionar que la gran mayoría de pérdidas en relación a la edad está relacionado con aneuploidías, que son alteraciones en el número de los cromosomas. Esta es una tabla que nos permite reconocer y entender que a medida que aumenta el número de abortos previos, mayor es la probabilidad de presentar uno nuevo. Es decir, la condición basal de una persona, de una mujer que no ha tenido abortos previos, el riesgo aproximado es un 12.3%. En la medida que ha tenido alguna pérdida espontánea, 1, 2 o 3, el riesgo se va incrementando, siendo sobre 3 abortos 47% para una mujer que no ha tenido hijos previos, y 32% para una mujer que ha tenido por lo menos un hijo previo. Entonces entendemos que a medida que hay un mayor número de abortos espontáneos, hay mayor riesgo de un aborto subsiguiente, y que este riesgo se reduce un poco si se ha tenido por lo menos algún hijo vivo previo. Vamos a aclarar algunos conceptos que son importantes en relación al aborto. Hay varios términos que probablemente todos hemos escuchado. Los síntomas de aborto es un cuadro característico, un cuadro clínico de una paciente que habitualmente puede tener dolor pélvico de mediana intensidad, y esto asociado a algún sangrado genital, algo que se conoce como metrorragia. Es un síntoma de aborto cuando se evalúa en el control clínico y ecográfico, se evalúa un embarazo que todavía eh, eh, creemos que tiene posibilidades de viabilidad, que quizás no identifiquemos un embrión porque sea muy precoz, o que definitivamente se pueda identificar un embrión con latidos cardiofetales en una paciente que está sangrando. O sea, síntoma de aborto significa una condición de riesgo, mas no significa necesariamente que el desenlace final sea un aborto. De hecho, si tenemos una mujer, una paciente que presenta síntomas de aborto, es decir, sangrados, probablemente
en el primer trimestre del embarazo y no tiene aún una evidencia de embrión, todavía el saco es muy pequeño y no se identifica embrión, el riesgo de pérdida es alrededor de un 50%. Por el contrario, si es un embarazo donde ya identificamos un embrión vital con actividad cardíaca, el riesgo se reduce a menos del 1%. Sin embargo, eh, a la luz de la medicina actual y a pesar de los avances, no hay ninguna medida preventiva ni terapéutica para el manejo de esta condición. Simplemente lo que se hace de forma habitual es el manejo sintomático de la paciente, algún antiespasmódico que se ocupa para disminuir un poco las molestias pélvicas eh, y fundamentalmente eso. El aborto retenido es aquella condición en la que la paciente consulta probablemente por alguna pérdida sanguínea escasa y durante la evaluación clínica se pesquisa un embrión sin actividad cardíaca. Es un escenario. El otro escenario que también se suele identificar con este mismo nombre es la presencia de un saco eh, gestacional con un diámetro mayor a 30 milímetros y que no se logra identificar un embrión. Esto se conoce también como huevo anembrionado. Ambas condiciones calzan en la categoría de un aborto retenido. En esta paciente en particular no suele haber modificaciones del cuello, a veces puede haber algo de sangrado, habitualmente no hay dolor. Y frente a esto tenemos dos posibilidades. Uno, esperar la evolución espontánea, que el cuerpo reconozca que algo no anduvo bien y en un 70% de los casos, en un periodo prudente, incluso está descrito hasta 8 semanas, se puede esperar a que el cuerpo haga el trabajo de aborto y parta con sangrado y pueda quizás eh, tener una expulsión espontánea. En el resto de los casos se puede practicar un procedimiento programado, una intervención quirúrgica que se conoce como legrado uterino. El aborto en evolución es el caso de una paciente que ingresa habitualmente con dolor, con sangrado. El síntoma clave aquí es el dolor. Al examen clínico se puede identificar un cuello dilatado porque ya ha ido progresando este proceso espontáneo. Se dice que está en evolución porque al revisar el control ecográfico aún se pesquisa que hay presencia de actividad cardíaca. En estos casos habitualmente una paciente ingresa para hospitalización, para manejo del dolor y la evolución habitual de los abortos en evolución es que definitivamente ocurre la expulsión completa o incompleta del producto de gestación. El aborto incompleto, entonces, aquel cuadro en que la paciente también presenta sangrado genital, probablemente la historia de haber expulsado, además de sangre, algo parecido a algún tejido. En el control ecográfico y en el examen clínico se puede identificar que hay un contenido de restos ovulares aún en la cavidad uterina. En estos casos la indicación habitualmente es hospitalización para completar el procedimiento a través de un legrado uterino. El aborto completo espontáneo también fue una paciente que probablemente tuvo en algún momento un aborto en evolución, tuvo síntomas de aborto y posteriormente partió con la expulsión por completo de los restos ovulares. Habitualmente después del aborto completo cede el dolor, cede el sangrado y el cuello del útero tiende a cerrarse nuevamente. El aborto séptico son estos casos en los que hay síntomas de aborto, puede incluso ser un aborto retenido, un aborto incompleto también, cualquiera de las fases que anteriormente mencionamos, pero que además se encuentran algunos signos de infección. Generalmente se asocia a fiebre materna, dolor pélvico, se puede encontrar el sangrado unas características infecciosas, turbio, mal olor probablemente. Se puede completar algunos estudios con exámenes de laboratorio que son marcadores de
de inflamación en el cuerpo y que pueden corroborar que efectivamente hay una infección. Esto es un cuadro de supremo cuidado porque generalmente tiene un riesgo importante que la infección se generalice y se convierta en una sepsis materna. Cada vez han sido menos frecuentes los casos de aborto séptico eh, y hoy en día es completamente excepcional, pero el manejo es un manejo intensivo, habitualmente hospitalizada la paciente con esquemas de antibióticos de amplio espectro y con una vigilancia estricta de cómo va progresando la infección en el organismo para poder tratarla de forma oportuna. Bueno, el diagnóstico en el caso de aborto se realiza con el examen clínico, pero el examen que es decisivo para el diagnóstico es la ecografía transvaginal. Aquí tenemos a la izquierda una imagen ecográfica de un saco gestacional sin embrión. Si este saco midiera más de 30 milímetros, lo conoceríamos como huevo anembrionado, que es una de las variantes del aborto retenido. Y el lado derecho puede ser el otro escenario, un embrión identificable. Generalmente, por convención, se estima que cuando el embrión mide más de 5 milímetros y no se evidencia actividad cardíaca, se considera que es un aborto retenido. Un diámetro del embrión menor a ese valor nos obliga a tener un seguimiento ecográfico separado por lo menos por 10 días o 2 semanas para corroborar el diagnóstico de aborto retenido. Pasemos ahora, habiendo analizado todos los conceptos alrededor del aborto, al concepto de aborto recurrente. Se denomina aborto recurrente el haber experimentado 3 o más abortos espontáneos consecutivos antes de la semana 20. En este caso se excluyen los embarazos ectópicos y la mola. El aborto recurrente entonces puede ser primario o secundario. Se define como primario en aquellos casos en que la pareja no ha tenido hijos viables entre sí. Y secundario si ha existido por lo menos algún hijo viable previo. Es supremamente importante poder distinguir si el aborto es primario o secundario y además si es esporádico o recurrente, porque esto nos permite poder tener mayor información en cuanto al pronóstico y además eh, poder tener claridad en evaluar qué pacientes requieren algunos estudios adicionales. El aborto esporádico, que es aquel que ocurre al azar y que no tiene asociación con una condición en particular de las pacientes, es importante darle información a los pacientes que un futuro embarazo tiene una probabilidad de éxito de un 80%. Mientras que un aborto recurrente, sin tratamiento, la probabilidad de éxito se reduce entre un 50 a un 60%. Bueno, estas son las causas que se han asociado al aborto recurrente. Y tenemos factores genéticos, condiciones anatómicas, alteraciones o condiciones autoinmunes, algunas condiciones infecciosas. Sin embargo, este factor en particular no tiene mucha evidencia. Algunas patologías de la línea endocrinológica, las trombofilias y, como vemos, casi la mitad de las pacientes con aborto recurrente no tienen una causa esclarecida, no tienen ninguna explicación. Pese a los grandes avances de la medicina, aún un gran número importante de pacientes no tienen un factor reconocible. Sin embargo, cabe mencionar que las pacientes que tienen abortos recurrentes de causa desconocida tienen mucho mejor pronóstico que el resto, alcanzando un embarazo exitoso en un 70% de los casos. Vamos a desglosar cada una de las causas. Entonces, las causas genéticas, que representa un 2.5 al 8% de las causas globales. Estos pacientes son portadores de un desorden genético estructural, particularmente algo que se llama traslocación, y dentro de las traslocaciones que son
intercambio de fragmentos de cromosoma que a veces pueden ser balanceados o desbalanceados. Las que más se asocian a abortos recurrentes son las translocaciones desbalanceadas, hay que corregir eso ahí, o las translocaciones robertsonianas, donde hay pérdida de fragmentos de un cromosoma. Estos son individuos fenotípicamente normales. El síntoma característico es la infertilidad. Además, pues por supuesto, aborto recurrente, y se asocia también con un número importante de mortinatos. El consejo genético es supremamente importante, ya que de ello depende la recurrencia. La probabilidad de recurrencia es de un 72.4% si la portadora es la mujer y un 61.1% si el portador es el hombre. Algunos grupos proponen el estudio genético preimplantacional, que se usa con mucha más frecuencia en donde se aplican técnicas de reproducción asistida, y esto tiene que ver con poder tomar unas muestras de los embriones y tratar de transferir un embrión que no sea portador de una translocación. Sin embargo, esta técnica y la implementación tiene alguna discusión desde el punto de vista ético. Otro factor importante en las causas de aborto recurrentes son los factores anatómicos, y aquí existen pues distintas alteraciones anatómicas. Vamos a mencionar algunas de ellas. El primer grupo de acá, que corresponde a las malformaciones millerianas, representan el 2% de las mujeres de la edad fértil tienen una alteración milleriana, y esto corresponde básicamente en que hay un defecto en la reabsorción del septum. En la gran mayoría de ellas hay un defecto en la reabsorción a nivel embrionario del septum que divide la cavidad uterina. Hay defecto en la fusión de algunos conductos del desarrollo embrionario, que son los conductos de Miller. Hay distintos defectos, ¿cierto? Aquí tenemos variedades como son el útero didelfo, donde hay dos cavidades uterinas, el útero bicorne, donde tiene esta forma corazonada la superficie del útero, y también hay un septum que divide en dos cavidades. El útero tabicado, donde es un útero de configuración normal, pero tiene un tabique, como bien lo dice su nombre, que también divide la cavidad uterina. Este, en particular, el útero tabicado, es el que más se asocia a aborto espontáneo y tiene tratamiento. A través de un procedimiento que se llama resectoscopía, donde se coloca un lente a través del cuello del útero y se logra acceder a la cavidad uterina y se puede resecar ese tabique. Tienen una muy buena respuesta en las tasas de fertilidad y de embarazo exitoso. Otra de las causas son las sinequias uterinas, que son estas adherencias que pueden ocurrir dentro de la cavidad endometrial, que habitualmente son secundarias a algún procedimiento traumático, probablemente legrados uterinos. También tiene una forma de tratamiento quirúrgico a través de la misma vía, resectoscopia. Los miomas, ¿cierto? Una condición ginecológica muy conocida, donde aparecen estos nódulos en el músculo del útero. Depende de la ubicación de los nódulos, así se llamarán, subserosos, intramurales o submucosos. Los miomas que mayor relación tienen con abortos recurrentes son los miomas submucosos, porque son los que deforman y alteran desde el punto de vista mecánico la cavidad endometrial, que es donde se va a recibir el embarazo. Otro factor también influyente en los abortos recurrentes son los pólipos endometriales, que son estos repliegues de la cavidad endometrial, que habitualmente el síntoma característico son sangrados entre medio del ciclo menstrual, en cualquier etapa del ciclo menstrual, la llamada metrorragia, y que también tiene un efecto mecánico, alterando así probablemente la implantación en la cavidad endometrial. También tiene tratamiento quirúrgico por la misma vía, que es la histeroscopía y resectoscopía. Otra alteración anatómica importante es algo que se conoce con el nombre de incompetencia cervical. Y este es un cuadro clínico que se caracteriza por
un trabajo de aborto prácticamente asintomático. Esto es una mujer, una paciente que probablemente consulta precozmente en el segundo trimestre de forma habitual, con una sensación de peso vaginal, y al examinarla tiene una dilatación avanzada del cuello uterino. También se puede encontrar un poco antes de que presente un cuadro clínico tan llamativo, como en un control ecográfico, esto que vemos aquí, que es la dilatación del cuello del útero con exposición de las membranas amnióticas. Y esto obedece a una alteración que puede ser intrínseca del cuello, un defecto en la constitución del cuello uterino que lo hace mucho más débil, o también puede tener relación con algún traumatismo cervical previo, algún procedimiento quirúrgico, particularmente los conos LIP de cuello uterino se asocian mucho más a incompetencia cervical. Para estos casos se utiliza una técnica que se llama cerclaje, que es hacer de forma mecánica, poder sostener un poco más, a través de una sutura compresiva, sostener un poco más el cuello uterino. Dentro del estudio de fertilidad, también la histerosalpingografía nos puede mostrar en algunos casos este defecto en el cuello uterino con un amplio reflujo del medio de contraste. Aquí estamos viendo uno de los estudios que se utiliza para definir algunos de los factores anatómicos. Este estudio se llama histerosonografía, o también se conoce como hidrosonografía, que no es más que una ecografía en la que se aplica en la cavidad uterina solución salina como medio de distensión y que nos permite identificar con más claridad algunas lesiones focales. Y esto que estamos viendo aquí son un repliegue de la mucosa en algo que se llaman pólipos endometriales, que es lo mismo que estamos viendo ya acá a través de este procedimiento que mencionamos, que es la resectoscopía. Con esta asa por vía endoscópica se ingresa a la cavidad uterina y se logra resecar el defecto con muy buenos resultados. Factor endocrino. Bueno, hay varias patologías endocrinológicas que están asociadas a aborto recurrente, que son fáciles de estudiar y también de tratar. Una de ellas es el hipotiroidismo, una causa muy frecuente, así que es importante en todas las pacientes con abortos recurrentes tener una TSH. Idealmente también un anti-TPO, los anticuerpos, también es importante medirlos. Hay una asociación de la presencia de los anticuerpos, aunque tenga la TSH normal, probablemente el tener los anti-TPO positivos aumenta el riesgo de abortos recurrentes. Algunos grupos deciden tratar incluso este tipo de pacientes. La hiperprolactinemia es otra patología endocrinológica que altera el eje hipotálamo hipófisis ovario. El mecanismo que se ha establecido para esto es que esa alteración del eje produce también alteración de la foliculogénesis. Entonces también genera una fase lútea insuficiente o defectuosa. Es importante tener certeza que cuando uno mide las hormonas tiroideas y la prolactina, ellas tienen variaciones durante el día. Así que es importante medirlo en ayunas y a primera hora de la mañana, entre 8 y 10 de la mañana, porque las tablas de normalidad están hechas en esos horarios. La insulinoresistencia también está asociada a los abortos recurrentes, y la diabetes también, y la diabetes mellito es un factor de riesgo importante, y así que es importante tener a estas pacientes lo más controlada posible. El defecto de la fase lútea ha sido tradicionalmente propuesto como una de las causas de abortos recurrentes. Sin embargo, los estudios son controversiales, los estudios que lo evalúan como causa de aborto son controversiales. Y las técnicas para poder, los métodos diagnósticos para evaluar la fase lútea también son poco precisos. Tradicionalmente se creía que la duración de la fase lútea menor a 12 días o la progesterona menor a 10 miligramos el día 21 del ciclo era
característico de un defecto de fase lútea, pero cuando se ha comparado con el gol estándar, que es la biopsia endometrial, eh, se ha encontrado que el 50% de las mujeres con biopsia o histología de defecto de fase lútea tienen progesterona normal. Así que en la práctica hay poca correlación entre el valor de la progesterona y el defecto de fase lútea. Sin embargo, cuando se han hecho revisiones, hay una revisión muy interesante que se publicó en la Cochrane en el 2008, donde ellos evaluaron la suplementación con progesterona en el primer trimestre hasta la 10ª semana de gestación en las pacientes con aborto recurrente, y encontraron que había un beneficio sustancial en comparación a las pacientes que habían tenido abortos esporádicos. Así que probablemente el uso de la progesterona en este tipo de pacientes tenga un efecto importante, a pesar de que los métodos diagnósticos no son muy precisos para evaluarlo. En los factores inmunológicos, bueno, hay varias alteraciones inmunológicas que se han planteado. En general es importante tener en cuenta que en el embarazo hay muchos cambios a la respuesta inmune que ocurre en la mujer ante la presencia de un embrión. Sin embargo, pese a que este embrión hereda antígenos de ambos progenitores, normalmente no es rechazado por la madre porque hay una modulación en la inmunidad. A pesar de esto, se ha planteado que puede haber alguna alteración inmunológica y todavía no hay, son estudios controversiales y no hay ninguna propuesta ni para estudio de alteraciones inmunológicas ni para tratamiento. Lo que sí ya se ha reconocido hace mucho tiempo y tiene suficiente evidencia es el tratamiento de un trastorno inmunológico que se llama síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, que es una condición adquirida que puede estar asociada a otras patologías de carácter autoinmune, como el lupus eritematoso sistémico, como la artritis reumatoidea. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos se presenta en un 15% de las parejas con abortos recurrentes. Y si no se trata, el 90% de las parejas con un síndrome de anticuerpos antifosfolípidos tendrán un aborto. Por tanto, es supremamente importante el estudio de esta condición. El diagnóstico, como lo vemos en la tabla, requiere al menos un criterio clínico y uno de laboratorio. Los criterios clínicos son la presencia de un evento trombótico arterial o venoso previo de la paciente, uno o más. La presencia de uno o más abortos que no tengan otra causa sobre las 10 semanas o del segundo trimestre. La presencia de uno o más partos prematuros antes de la semana 34 que estén asociados a insuficiencia placentaria. La presencia de 3 o más abortos recurrentes del primer trimestre habiendo excluido otras causas. Y los criterios de laboratorio son la medición de unos anticuerpos específicos que son anticuerpos anticardiolipinas, el anticoagulante lúpico y la antibeta 2 glicoproteína 1. Debe haber por lo menos un criterio clínico y un criterio de laboratorio. Y también es una condición para confirmar el diagnóstico que los exámenes deben tomarse en 2 ocasiones separadas, por lo menos por 6 a 8 semanas. El síndrome de anticuerpos antifosfolípidos se asocia a pérdidas embrionarias, pero también se asocia a pérdidas fetales, porque produce alteraciones en la invasión trofoblástica y también puede producir alteraciones a nivel de la placenta. Esta es una condición protrombótica, así que genera probablemente trombos a nivel de los vasos placentarios que se traducen no solamente en abortos, sino en distintas alteraciones a lo largo de la gestación. Tiene tratamiento. Una vez que se logra identificar esta condición, se puede tratar y el tratamiento consiste en aspirina y también en el uso de un anticoagulante que habitualmente es la heparina. Además del síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, existen otras condiciones protrombóticas que se conocen en globo como trombofilias. De hecho, el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos es un tipo de trombofilia adquirida, habiendo un gran número de trombofilias de carácter hereditario
siendo las más frecuentes, voy a mencionarla, algo que se llama el factor 5 de Leiden, la hiperhomocisteinemia y el déficit de proteína C. Son las que más se asocian a aborto recurrente. Tienen estudios específicos y el tratamiento también consiste en aspirina y un anticoagulante como la heparina. Para ir concluyendo, vamos a, según lo que ya hemos analizado y todos los factores que hemos mencionado, vamos a hacer una propuesta del estudio sugerido de estas pacientes. Entonces, lo primero que uno tiene que pensar si es un aborto recurrente primario o un aborto recurrente secundario. En el caso de ser un aborto recurrente primario, los estudios sugeridos son el cariotipo de ambos, de la pareja, para evaluar la anatomía uterina y si hay un factor relacionado. Una opción puede ser la histerosalpingografía, pero también algo que ha cobrado últimamente un espacio, que es un poco menos invasivo, menos molesto y también tiene muy buen rendimiento, es la hidrosonografía o la histerosonografía. Ahí se evalúan las anormalidades uterinas. Para evaluar factores endocrinos, prolactina, TSH, anti-TPO. Recordar este factor inmunológico muy frecuente, que es el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, y dentro de las trombofilias hereditarias, evaluar la homocisteína. El espermiograma también se propone porque se ha encontrado que hay un mayor número de prevalencia de teratospermia en las parejas con aborto recurrente. Así que probablemente el espermiograma también es importante considerarlo. Y una paciente que ha presentado, una pareja que presenta abortos secundarios, entonces se puede omitir la histerosalpingografía si esta paciente, es decir, solo se considera hacer la histerosonografía o la hidrosonografía si ha existido historia previa de parto prematuro o un antecedente de traumatismo endometrial. Y el cariotipo en las parejas con abortos secundarios solo si ha existido un niño portador de una anomalía cromosómica. Y el resto de los exámenes que mencionamos en los abortos recurrentes primarios también hacen parte de lo que se deben tomar en el aborto secundario. No olvidar que también es importante el apoyo emocional de estas parejas que probablemente llevan un buen tiempo, un recorrido con mucha frustración, no siempre con mucha información al respecto de lo que sucede. Recordar que también esto es una experiencia similar a una muerte fetal, una muerte neonatal o una muerte infantil, que genera habitualmente mucha frustración, sobre todo cuando no hay un conocimiento de su causa. Bueno, muchas gracias a todos, espero que haya sido provechoso para ustedes.